TV, un programa diferente para un público exigente, denunciando los males sociales y reivindicaciones para nuestro pueblo, San Pedro de Macorís y la República. Con la denuncia flor de labio, reportajes y videos. Los Mellizos Cabrera Vázquez por TV. Buenas tardes. Buenas tardes, San Pedro de Macorís, región este del mundo, por las plataformas de la internet, las redes sociales. Aquí estamos hoy sábado 15 de agosto de este 2026 por Extremo Channel, el canal de mi amigo, hermano, colega, el tutankamónico Carlos Pérez Guante. Cada sábado en vivo de 1 a 2 de la tarde estamos aquí los Mellizos Cabrera Vázquez de San Pedro de Macorís. Hoy vamos a tocar muchos temas interesantes, como siempre. Vamos a hablar de la nueva elección de la Dirección Nacional del PRM, de los decretos que espera la población, de los cambios en el gabinete gubernamental, de muchos acontecimientos y hechos que se han producido en el curso de la semana, tanto en el mundo, en la República Dominicana, en la región este y en San Pedro de Macorís. Alberto, adelante. Bueno, muchas informaciones como siempre. Miren, entre las informaciones a tratar, vamos a hablar de San Pedro de Macorís, de una cañada que hay en el sector La Bahía, en la calle Enrique A. Valdés o Enrique A. Mejía, donde los desechos sólidos ya no dan más. Vamos a hablar de la situación de los municipios de diferentes barrios y de cómo el plan de la presidencia, el gabinete social, ha repartido ayuda social, canasta de comida, y cómo también raciones. La dirigencia política de esas zonas han protestado porque no han recibido de nada. Vamos a hablar de cómo está el dimes y direte de los concejales y regidores con el alcalde Raimundo Ortiz y cómo la alcaldía, esos negocios que ocupan las aceras, algunos le quitan del lugar, a otros lo dejan. Vamos a hablar del aspecto internacional, cómo está la situación entre Ucrania, Rusia, Irán, Estados Unidos y Israel, haciéndole caso omiso a su amo, Estados Unidos, bombardeando el sur del Líbano y siguiendo los bombardeos también contra Gaza, destruyendo escuelas, apresando matrimonio y la ONU callada. Todos estos temas más para ustedes, amigos televidentes. El domingo pasado, de manera formal, el Partido Revolucionario Moderno en el gobierno, en un hotel de la capital, de lujo de la capital, tuvo a bien escoger a su nueva directiva nacional, a su cúpula partidaria. En el 95% de los casos, los dirigentes nacionales y medios fueron confirmados, ratificados en su puesto de mando, y en otros, algunos fueron elevados a ese organismo e incorporados al comité ejecutivo y a la comisión política. Aún que no hubo mucha sorpresa, pero de este evento que se celebró el domingo pasado, salió escogido como nuevo presidente del PRM a nivel nacional, el dirigente político y hoy ciudadano presidente constitucional de la República Dominicana, nuestro amigo personal, Luis Abinader Corona. ¿Qué tiene de novedad? ¿Qué representa la escogencia de Luis Abinader como figura cumbre, como figura máxima
de las autoridades del PRM. Tiene la novedad de que al tiempo que el presidente de la República es el presidente del PRM, aunque se escogió a Adelina Asunción como vicepresidente número 1 para ejercer las funciones de presidente ejecutivo. Pero tiene ese ingrediente. La misma condición que tuvo Leonel Fernández en su momento, que era presidente líder del PLD y presidente de la República. La misma condición que tuvo en su momento Joaquín Balaguer, que era presidente de la República y presidente del Partido Reformista Social Cristiano. Eso es lo que empareja la situación a nivel político. Que Abinader es escogido para ocupar una plaza nacional de dirección política que tiene antecedentes en otros que han sido, como en este caso lo es él, presidente de la República Dominicana. Pero también pone al PRM en una situación privilegiada. Y vamos a explicar por qué. José Paliza, que hasta el domingo pasado era el presidente nacional del PRM, no llenó las expectativas que se esperaban de él cuando fue impuesto en una negociación en la cual fue desplazado, no hubo competencia, el otro aspirante que era Jesús Férez Iglesias, de San Pedro de Macorís. Y Paliza, al estar concentrado y ocupado en las funciones gubernamentales, primero como secretario administrativo y luego como secretario de la presidencia, al parecer, o en la práctica, no tenía el tiempo para dedicarse a los asuntos partidarios. Y se distanció bastante de la base y de los dirigentes medios, que empezaron a quejarse. Luis Abinader, aún siendo presidente de la República, es más asequible que muchos de esos dirigentes y funcionarios del gobierno. Más fácil le devuelve a usted un WhatsApp o un mensaje, una llamada telefónica a Luis Abinader, que muchos de esos que están en la cúpula gubernamental y que son dirigentes. Que cuando van a los actos públicos y ellos están ahí, como dice el dominicano, allanta, abraza, saluda, sonríe, una sonrisa simulada, no, un teatro. Pero cuando sale de ese escenario, más nunca usted lo ve. Hay muchos ejemplos. Ahí está Eddie Olivares, que era presidente en funciones del PRM. Eddie Olivares, de San Francisco de Macorís, con un historial de militancia política. Cuando está en los lugares públicos, con los sindicatos, con los dirigentes trabajadores, con los obreros, con los dirigentes del PRM, mucho abrazo y muchos saludos. Llámalo a ver si le va a coger una llamada. Pídale una cita a ver si se la va. Vaya al Ministerio de Trabajo a ver si va a poder hablar con Eddie Olivares. No lo vas a ver más nunca. Porque todo es pose y teatro. Y como él hay muchos otros. Para no poner más ejemplos. Pero Luis Abinader tiene esa particularidad. Que muchos expresan disgusto con el gobierno, con él mismo. Pero Luis Abinader no es rencoroso. No guarda resentimiento. Es abierto. Es flexible. Es sensato. Es ecuánime. Se maneja con prudencia. Es respetuoso. Sabe lo que es compartir social y políticamente con el entorno político que conforma y compone la estructura dirigencial, gerencial y nacional del Partido Revolucionario Moderno. Por eso, la imagen del PRM comienza a cambiar. La oposición, que apostaba a los sillazos, a la trompada, como en el pasado PRD,
en la disputa interna que se dan en todos los partidos, estilo dominicano, porque en el PLD ha habido sillazo, en el Partido Reformista ha habido sillazo y tiro, en el Partido Reformista han pintado los locales de negro, en el PLD han pintado los locales de negro, ¿no es verdad? No se nos da atención el PRD, porque es una expresión propia del dominicano, son dominicanadas. Pero en este caso, la oposición con sus opinantes en la plataforma de YouTube y en los programas de televisión estaban apostando a la trompada, a los balazos y a los sillazos. No ocurrió así. Porque los dirigentes del PRM han madurado. 18 años de oposición. Y aunque hay críticas fuertes contra muchos dirigentes, por eso que le dije anteriormente que todo es pose y teatro, aunque repito, hay muchas críticas fuertes, saben manejarse con prudencia, saben guardar las apariencias. Y aunque se estén matando por debajo, aunque se estén haciendo duras acusaciones por debajo, eso no trasciende en los medios, ni se va a los medios de comunicación, a los programas de televisión, a acabar con tal o cual dirigente del PRM. Nosotros consideramos que la renovación que ha habido en el PRM, hoy, con el liderazgo indiscutible, políticamente hablando, de Luis Abinader, repunta este partido para comenzar a subir en simpatía. Ahí vi un dirigente, algunos dirigentes, inclusive del PRM, como Peñaguaba, y decían, bueno, el PRM tiene un 35, un 38, y con eso no se gana. Pero resulta que las elecciones no son hoy. Las elecciones no son este año, ni el año que viene. Las elecciones son en el 28 y pueden ocurrir muchos acontecimientos. Además, el PRM solo nunca ha pasado de 45, 48. El PRD gana con los aliados. Si hoy tiene un 38 o un 40 o un 42, según las encuestas, repito, si el PRM hoy tiene entre un 35, 38, hasta un 42, es posible que suba entre 4 a 7 puntos más y llegue al 28 con un 48, con un 46, con un 47. Bueno, hay que ver cuánto va a tener los opositores divididos. Porque la oposición está dividida y todos los días se divide más. El distanciamiento entre los principales dirigentes de oposición es más notorio cada día. Danilo Medina declaró recientemente que el PLD nunca olvidará la traición de Leonel Fernández y que si ellos están fuera del gobierno es por culpa y responsabilidad de Leonel Fernández, y eso electoralmente, políticamente, emocionalmente, propagandísticamente tiene gran significado electoral al momento de las elecciones que vienen en el año 2028. Miren, José Paliza, como presidente del PRM, en una coyuntura de un salto cualitativo en ese momento, con una ruptura política asociada al otrora PRD que secuestró y tiene en sus manos Miguel Vargas Maldonado, pues en ese momento era la persona idónea para asumir como candidato que primero, como presidente después. Porque su contrincante Jesús Félix Iglesias no amarró arriba
y Paliza amarró arriba y amarró abajo. Con el desarrollo de los acontecimientos de la toma del poder político del PRM, Paliza desde la presidencia asumió otras poses, a tal grado que amigos cercanos a él, industriales y empresarios cercanos a él se le distanció y no correspondió con compromisos que había contraído con ellos. Ahí están los hechos. ¿Qué pasó con Paliza? Que en la crisis interna del PRM, con los precandidatos, él se ha venido manifestando a favor de uno de esos candidatos. En este caso, David Collado. Entonces, cuando un presidente se alinea a un sector y no ejerce el equilibrio de los grupos sectarios o no, de las tendencias o no, de los aspirantes o no, se descalifica para continuar en el cargo. Eso fue el caso de él. Paliza venía a San Pedro y decía que había que apoyar a David Collado. Y los demás precandidatos, Carolina. ¿Y él dijo eso aquí? Peñacuaba, Guido, Arnaud, todos esos demás candidatos, él los odiaba. Lanzaba su pincelada y lo criticaban la gente contrario a ese precandidato. Asume Luis Abinader la presidencia del PRM. Vamos a ver eso, el manejo de él, desde el punto de vista del equilibrio de los grupos, de las contradicciones por debajo de la mesa y cómo se va a manejar la estrategia para la próxima convención presidencial. Las encuestas dan arriba uno y debajo de otro. Cada quien quiere asumir un rol o que se le tome en cuenta en base a su porcentaje. Vamos a ver, ¿por dónde va a empezar la situación? Él designa a Línea Ascensión, quien era el director nacional de la organización. Mucha gente dentro del PRM cuestionó las funciones del INE como director nacional de la organización. Estaba en obras públicas y estaba en la organización del PRM. Muchos dicen que no llenó tampoco las expectativas, pero dándole una oportunidad, que ahora no es ministro, ni es funcionario, ahora es el director, vicepresidente ejecutivo, para asumir las funciones de que desde el mando del Palacio, su líder, presidente Luis Abinader. ¿Qué debe hacer el Línea Ascensión? Abrir una oficina ejecutiva. ¿Dónde abrirla? En el local del PRM. Recibir a las bases del partido, a los militantes, a los simpatizantes, escuchar sus quejas, lo que no se ha nombrado, lo que no se ha tomado en cuenta, lo que ni siquiera lo menciona para una pensión especial o especial o que no sea especial. Como hacía Toy de Can y Peña Gómez y Rafa Gomundi y esa gente. Claro, tratando de poner, no se va a poner su mismo zapato, pero debe de asumir, porque él sabe, y pasó por ahí en el PRD viejo, como a Toy de Can, Peña Gómez y sus dirigentes, en sus oficinas políticas abiertas siempre, recibían a los compañeros de la provincia y del Distrito Nacional y lo tomaban una nota. Yo recuerdo en el gobierno de Hipólito Mejía, en el año 2000, que Atuay de Can estaba en la oficina de la Internacional Socialista y de ahí despachaba con los dirigentes de base a nivel nacional. Cuando iban quejas, Atuay de Can llamaba al presidente Hipólito Mejía directamente. Decía, oyeron, aquí tengo un compañero que necesita esto. Aquí tengo una compañera de San Francisco de Macorís, de Montecristi, de Puerto Plata, de San Pedro. Un compañero no ha sido nombrado. Y a Hipólito Mejía decía, mándalo aquí donde está el fulano de tal, a tal oficina. Y le salía su nombramiento. Luchaba por esos compañeros y compañeras para que le saliera su nombramiento. La queja de la base es que muchos han sido olvidados en los nombramientos. Han venido unos paracaídas
de la noche a la mañana, con buenos cargos, con jipetas, con varios apartamentos, con tierras, y no tuvieron en la lucha del PRM desde su fundación. Vamos a ver cómo el amigo de Línea Asunción toma ese rol de equilibrio entre el presidente y líder Luis Abinader y la base del PRM y los dirigentes medios. Eso es lo que buscamos, solución, para ir seguir armando la estrategia para el continuismo del PRM más allá del 2028. Se espera, y yo no me hago ilusiones en lo personal, de cambios este 16 de agosto. No me hago ilusiones, porque hay gente que desde varios años está en el gobierno y se han portado mal, siendo PRMistas. Hay directores, ministros, y son intocables, que sabiendo que tienen actos de corrupción, compromiso, que han sido desleales, que han traicionado la causa y al mismo presidente, han sido intocables. Han sido intocables. Por más que le han dicho al presidente, y por debajo, por donde quiera la queja, él lee la prensa, él lee las redes sociales, pero parece que algo muy personal, muy cuesta arriba, no hace que hagan esos cambios. Hay que hacer cambios gubernamentales de gente que sea graciosa con la base, irresponsable de sus funciones como administrativo, como ministro, como lo que sea. y que nos roben. Y que enfrenten la corrupción. Vamos a ver, porque los cambios son buenos. Cuando hay cambios, que sean dentro del mismo compañero contra compañero, gente que está en el banco lo llaman, buscan su equipo, lo toman en cuenta. Déjame correr todos estos 2 años que nos quedan para cuando vengan los otros 4 y venga y me cambie un PRMista, ya yo tenga una base económica para el futuro. Las becas, los programas sociales, todo eso es importante. Ahora mismo, hablando de programas sociales, en estos días, el gabinete social de la presidencia bajó a San Pedro de Macorís, repartió mucha funda, comida, como se dice, pero hubo una exclusión total de la base del PRM y de sus dirigentes. Porque cuando viene el plan social de la presidencia, debe de ponerse al tanto con la dirigente del partido de cada zona. Tú no puedes llamar a un solo dirigente o 2 dirigentes y criticar a aquellos dirigentes que no corren la voz con los demás dirigentes zonales. Porque los dirigentes zonales no son 2 gentes ni 3 gentes. Es una estructura de 15, 20 o 30 personas y más. Porque cuando te vas como por una reunión, te quieres que le llenen el local a esa gente. Para llenar el local son buenos, pero lo excluyen cuando vienen las ayudas sociales. Así no es. Entonces hemos oído muchas quejas. Y eso debe tomar en cuenta primero la gobernadora, que es que encabeza aquí, como representante por el Ejecutivo, los planes sociales. Y la senadora Araceli Villanueva. Y Luis Gómez, que es el coordinador, con Nelson Arroyo del Palacio, del Gobierno, porque ellos son los que dan la orden y hacen la lista y bajan la línea. Que en la próxima, si en la zona A hay 15 compañeros dirigentes que son los que forman la estructura fundamental, o en la zona H, o en la zona C, se tome en cuenta. ¿Para qué están los grupos de WhatsApp? Ahí nos llaman a los grupos de WhatsApp cuando vienen las ayudas, lo excluyen, pero cuando hay una reunión, lo ponen en los grupos de WhatsApp. Mira, hay una reunión el jueves, ve, para que te vean. Eso en ese sentido. En otro sentido, amigos televidentes, miren, hemos visto en las redes sociales, y nosotros hemos hecho eco de eso, de la enfermedad del doctor Fermín Álvarez. Fermín Álvarez, un galeno, cardiólogo, muy conocido en San Pedro de Macorís, historiador, da charla, conferencia, un tipo muy democrático. Está quejado de salud, muy fuerte. Y no hemos visto, y es PRMista. No es de PRM, de ningún partido.
Él estuvo ligado al PRM. Él aliado. Él estuvo ligado al PRM. Él es de no me izquierda. contradiga. Él es de izquierda. Él es del PRM. Él no es del Del PRM. PRM. No es del PRM. Él es del PRM. Él no es Él del es del PRM. PRM. No es del PRM. Él es del PRM. Es del PRM. Es del PRM. Él no es del PRM. Es del PRM. Entonces, alguien del PRM, con vínculo con la presidencia, con el presidente Abinader, que le gestione las ayudas médicas necesarias. Si es posible, una pensión especial. Porque cuando uno está en problemas de salud, hay que se requiere el amigo y la solidaridad. Fermín Álvarez, las instituciones democráticas de San Pedro, sociales, culturales, académicas, la alcaldía que tiene un departamento. Hemos visto algunos médicos, amigos de Fermín Álvarez, que han ido a su casa en solidaridad, porque mientras usted esté vivo, que lo tomen en cuenta. Cuando esté muerto, no lo tomen en cuenta. Que no vengan los halagios después de muerto. Y el amigo, doctor Fermín Álvarez, necesita una mano, porque él, como profesional serio, con más de 20 o 30 años, no es un médico multimillonario. Muchas consultas gratis como cardiólogo ahí en la Independencia. Mucha ayuda social, mucha medicina gratis. Ahora Fermín Álvarez necesita la mano amiga y solidaria del presidente, porque es el presidente de todos los dominicanos. Y el colegio médico debe hacer gestiones a nivel de San Pedro, a nivel nacional, para que el doctor Fermín Álvarez se sienta solidario y consiga la gran ayuda para que su vida sea más próspera y tenga salud buena y larga vida. Ese es nuestro deseo en ese sentido. Miren, el doctor Fermín Álvarez, ustedes recordarán, hace unos años fue candidato de la izquierda a la sindicatura de San Pedro de Macorís. Ha sido candidato 2 veces por la izquierda. Y actualmente milita en el Partido Comunista del Trabajo. Actualmente milita en el Partido Comunista del Trabajo. Dirigía a Manuel Salazar, ahora hay un cambio de directiva. Y además él se ha mantenido siempre vinculado a los grupos de izquierda. Tiene una ideología hacia la izquierda. Pero Fermín Álvarez, independientemente de eso, de su simpatía partidaria o ideológica, es un profesional serio de la salud, con muchos méritos, con muchas condiciones, con muchas cualidades, muy solidario, historiador, miembro de la Academia de Historia de la República Dominicana, nativo de San José de los Llanos, y ha salvado muchas vidas. Hoy tiene un padecimiento, cáncer, cuyo tratamiento es muy costoso y le ha agotado su reserva económica y financiera. Ya él no puede económicamente sostener el costo de los medicamentos. El doctor Jesús Fer Iglesias, que es su amigo personal, lo visitó hace 2 semanas y le prometió que iba a hacer gestiones con el Departamento de Salud Pública de alimentos de medicamentos de alto costo. No se ha encaparado eso. Ahora bien, la seccional del Colegio Médico Dominicano de San Pedro de Macorís, no sé si lo ha visitado en comisión, si ha sido solidario con el doctor Fermín Álvarez. No sé qué ha hecho el amigo Hipólito Medina, Morocho, que es muy solidario, Mercedes Rodríguez, que es muy solidaria. Esos médicos, ¿verdad? Si han ido a su casa, si se han interesado por su cuadro de salud y se han demostrado en la práctica que pueden montar un programa de solidaridad Maratón. para tratar de cubrir el costo de los medicamentos que necesita de urgencia y premura nuestro amigo, el doctor Fermín Álvarez. Miren, decía al principio que para mañana 16 de agosto, sectores de la opinión pública esperan algunos cambios, algunos remeneos
en la mata del gabinete gubernamental. Miren, en los últimos 2 años de gobierno, hay que ser sincero y claro, en los últimos 2 o 3 años de gobierno, la gente que han sido favorecidos con decreto no son dirigentes reconocidos del PRM. Son figuras de la sociedad, de la élite social. Los ricos, los hijos de papi, de mami, el nombrado cónsul, el embajador, que patatín, que allí, que aquella posición. Pero la base que llevó este gobierno al poder, los dirigentes de medios profesionales, comercio, con condiciones, con currículum brillante, no han sido tomados en cuenta. Usted busca los decretos que han salido en los últimos 2 o 3 años, y más gente que nadie casi la conoce. La mayoría de Santiago, de la élite de Santiago, la mayoría de las élites de Santiago. ¿Qué esperan los PRMistas de la base, de los dirigentes medios, los profesionales con condiciones y con cualidades? Ser tomados en cuenta. Y no que el pastel solamente sea para un solo sector o para un solo grupo. Porque todos hicieron campaña, todos hicimos campaña. Pero solamente se toma en cuenta a un grupo, a un sector. Eso pasa en San Pedro de Macorís también. Que solamente a un grupo que toman en cuenta para los cargos y las posiciones de los empleados en el gobierno. Pero cuando quieren que se haga campaña, ahí todos somos necesarios y a todos nos saludan y a todos nos abrazan y mencionan los nombres de todo el mundo. Ahí en la campaña, cuando pasa la campaña, ya ganamos, no te quiero más. Ya ganamos, no te quiero más. Ni te cojo la llamada, ni te devuelvo los WhatsApp. Hay muchos dirigentes importantes del PRM que en estos 6 años lo que han dado ha sido aire y promesa. Alberto decía ahorita que París estaba identificado con David Collado. No, yo creo que él estaba identificado con Raquel Peña, la vicepresidenta. Porque él es de ese grupo, de esa élite, de la gente del Cibao, de Puerto Plata, Santiago. Ahora, Raquel Peña, la vicepresidenta, una dama de muchos méritos, hace 2 años, después que el presidente se religió, hace varios meses, después que se religió el presidente Abinader, hubo un sector en el partido, en el gabinete, en el gobierno, que presentó el proyecto de Raquel Peña. Entre ellos Adolfo Pérez. Y estaba Santiago Chaguacín también en ese proyecto. ¿Qué ha pasado? Pasa lo siguiente. Raquel Peña, vicepresidenta de la República, tiene ese cargo porque es una figura política. Ella está en ese cargo porque es una figura de la sociedad del Santiago, del Cibao. Una dama prestante, una académica, una profesional de muchos méritos y con muchas condiciones. No por mérito político, porque ella no es política. No era. O no era política. Por ejemplo, Carolina Mejía, la hija del presidente Hipólito Mejía, que no era política, le hicieron alcaldesa de la capital. Pero ¿qué pasa? Que el cargo de alcalde, de síndico, obliga al incumbente a relacionarse con la junta de vecinos, con la sociedad, con los comerciantes, con el empresario, con el tigueraje, con todo el mundo, un abanico social. Y tú te gradúas en el ejercicio de las funciones en la alcaldía más de la capital. Y ya Carolina es una tigra, como se dice. El desenvolvimiento, el ejercicio, le ha dado la facultad, la lucidez para ella manejarse con una imagen política. Y Carolina, que no era política, hoy es política y aspira a la presidencia de la República. Y tiene la aval de su papá, que fue presidente de la República. Eso es algo que hay que decirlo, elemental. Por ejemplo, en el gobierno hay figuras que son de la cumbre social. Yayo Lobatón, de la cumbre social, millonario, apoya a David Collado. Gloria Reyes, una muchacha de dinero, de rico, de la élite, apoya a David Collado.
Pero ella era de Hipólito primero y fue diputada haciendo del grupo de Hipólito. Para que ustedes vean cómo se maneja el ejercicio de la política. Como dice un refrán, zapatero a su zapato. Hoy, la contienda, las aspiraciones en el PRM están definidas. Están definidas. David Collado, Carolina Mejía. ¿Por qué digo que está definida? Porque Guido Gómez, que hace 3 años tenía un proyecto presidencial, lo ha pagado. Después que se reconcilió con la cúpula del PRM y fue nombrado en Indotel, él no está en ese empuje. Yayo Lobatón, que aspiraba a la presidencia como precandidato, apoya a David Collado. Roberto Fulcar, gran dirigente, con mucha capacidad, con muchas condiciones, tuvo intención de montar un proyecto presidencial, lo retiró en la práctica. Delina Asunción, cuando estaba en obra pública, tuvo intención de lanzar un proyecto presidencial, lo apagó, lo relegó, lo aplazó. No se sabe con quién se va a ir, si con David Collado o con Carolina Mejía. Es posible que se vaya con David Collado. El hijo de Winston Arnao, muy prematuro, se lanzó a aspirar a la presidencia de la República. Bueno, está bien, eso es su derecho, es su legítimo derecho, pero quiso comer muy rápido. Porque fuiste diputado y fuiste hijo de Winston Arnao, ya hay que estar en la presidencia de la República, porque aquí ahora últimamente los políticos dominicanos creen que la estructura partidaria es una monarquía familiar de herencia. Sí, yo no voy, ponme el hijo mío, ponme a mi hermano, ponme a mi sobrino, ponme a mi primo. O sea, todo gira alrededor de ellos, ese ego de ellos. Y eso está pasando en los partidos políticos. Por lo tanto, en el PRM, hasta el momento las cosas van en 2 vertientes. O David Collado o Carolina Mejía. Ahí vi a Yayo Lobatón diciendo que tenía 19 o 20 diputados que iban a apoyar a David Collado. Pero Roberto Fulcar tiene también como 20 o 30 diputados que pueden tener un peso político para definir situaciones en una primaria o una elección. Porque así como el PRM, oigan esto, supo ponerse de acuerdo para elegir una directiva nacional de consenso, entre comillas, de consenso, es posible que también se ponga de acuerdo para escoger al candidato a la presidencia y a la vicepresidencia de la República en la elección del 28 por consenso, porque hay que evitar traumas y conflictos, resentimientos y rabietas que pongan en peligro la unidad del partido y la continuidad del gobierno del Partido Revolucionario Dominicano. Tan sencillo, es así. Dominicano moderno, así tan sencillo, así tan sencillamente. Óigame, la candidatura presidencial tiene un riesgo más que la de candidatura presidencial de directivos, porque desde la presidencia se maneja el poder económico y político, y hay muchos aliados que son exigentes. Cuando Enrique estaba hablando de que lo que había dicho Tony Peña Cuava, de que el PRM tiene un 37, esa siempre ha sido la militancia del viejo PRD y del PRM. Siempre. Ahora, ¿dónde están los aliados? Incluso el PLD, que gobernó 20 años, nunca ganaba con los aliados. Nunca ganó solo. PLD siempre ganaba con los aliados. Y Balaguer, que duró muchos años en el poder, también ganaba con los aliados. Que históricamente es raro, nadie ha ganado solo. Solo Juan Bo, el 63, 62, ganó solo. No, lo apoyaron sus cristianos. Sí, pero bueno, sí. Nadie ha ganado solo. Las alianzas son fundamentales. Ahora, ¿qué pasa con las alianzas? Que los aliados son muy exigentes.
Y cuando ven la cosa crítica, exigen más de la cuenta. O me voy. Esos aliados, la mayoría, apoyaron al PLD 20 años. ¿Por qué se le fueron? Porque querían más de la cuenta en el poder. No le daban más de la cuenta, poco a poco las encuestas, y los empresarios, que son fundamentales, que son los que cooperan por debajo de la mesa, unos con otros, hicieron que esas alianzas se inclinaran hacia el PRM con esa ola. Por eso vemos que muchos aliados le han dado cargo de importancia en el tren gubernamental, hasta el ministerio. Porque esos aliados, en base a esa fuerza que tienen ellos determinantes, le doblan pulso a lo de arriba. Eduardo Estrella fue presidente del Senado. Eduardo Estrella dirige obras públicas. Y el partido de Eduardo Estrella, por el cambio, no tiene la militancia a nivel nacional para garantizar que se ganaran al Ministerio de Obras Públicas. Un ingeniero que ya los ingenieros jóvenes le pasan por encima. La ingeniería ahora es más avanzada, es más técnica. Óigame bien. Pero tiene un cargo de ministro de Obras porque maneja muchos recursos millonarios y muchos empleos administrativos y como quiera, y por contratas. Porque hay obras grado a grado que se hacen pecaminutas, como se dice, que se pueden hacer a nivel nacional, que no hay que hacer concurso. Óigame bien. Y así hay muchos ministerios y direcciones de partidos aliados. Y entonces la militancia del PRM protesta, fulano, ten eso, mira, 10 votos, 20 votos, 500 votos. Y el presidente lo sabe. Y el PRM a nivel de arriba lo sabe. Pero dirían ellos, pues no podemos quitar ahora. Y ahora menos, ahora viene una coyuntura electorera que hay que contar con esos aliados, quiéramos o no quieran, querramos o no. La coyuntura que se avecina del 2027 para allá es importante, porque la oposición no tiene nada que ofrecer para volver al poder, no tiene discurso. No tiene discurso. Quien puede tener un discurso desde el punto de vista cualitativo es lo que nosotros llamamos la izquierda dominicana. Un discurso, lo que siempre ofrece la izquierda, programa socialista, de avanzada, de cuestionamiento al sistema, pero a nivel de América Latina ha tenido mucho contratiempo. En algunos países gana, en otros pierde. Ahora mismo está en octubre, viene el proceso de Brasil. Y ya hemos visto las elecciones en Sudamérica cómo han pasado. Recientemente tenemos la de Colombia. ¿Y qué está pasando? Que la ultraderecha que está tomando el poder ha asumido posiciones demasiado radicales contra la izquierda o con los que estaban en el poder. ¿Qué gana un presidente, por ejemplo, de ultraderecha? Rompiendo relaciones diplomáticas con títeres y mundáteres, como se dice, y que porque son socialistas o comunistas o radicales. ¿Qué te gana? Sin embargo, China, Vietnam, vamos a poner esos ejemplos, son de corriente socialista. Y ellos nunca han tratado de hacer ruptura diplomática con ningún país. El acercamiento, la solidaridad. Incluso China, a nivel mundial, China tiene presencia. Pero cuando ustedes romper, ¿en base a qué? Respetando las ideologías de cualquiera, usted puede, la conciencia pacífica, usted puede armonizar. Porque en la ONU y en la OEA están toda la ideología política del mundo. La ONU rechaza a los chinos, a los vietnamitas, a los rusos.
y a los colombianos y a los dominicanos. No lo rechazan. Entonces, si la ONU no lo rechaza, ni la OTAN, ni la OEA, la OEA tiene a Nicaragua ahí y tenía a Maduro cuando estaba de Chávez y Maduro en Venezuela. Entonces, ¿por qué si la ONU y la OEA y otros organismos internacionales aceptan ese tipo de gobierno de izquierda, como usted le quiera llamar? ¿Por qué usted, como el de Colombia, por ejemplo, quiere asumir posición ultra radical como el de Argentina? ¿Qué usted gana con eso? Congresarse con Estados Unidos. Por Estados Unidos tiene relaciones con China, con Vietnam, con Rusia y con todos esos países, hasta con Cuba. Estados Unidos. Entonces, queremos ser más papitas que buscando qué. Granjeando más simpatía de Estados Unidos. No. Estados Unidos no importa quién estén gobernando, sus intereses. Sus intereses, que le garanticen base militar, que le garanticen su petróleo, que le garanticen su oro, su plata, cualquier. Entonces, garantizando los intereses económicos, te dejan tranquilo. Por ejemplo, los chinos están en República Dominicana por granel, como se dice. En el gobierno de Danilo, la inversión china se amplió y cuestionaron que Estados Unidos está cogiendo al gobierno de Danilo porque los chinos, y chinos para aquí, y que chinos con los aeropuertos, y que chinos por allí. ¿Y qué pasó? Se quedaron los chinos, Danilo aceptó a los chinos. Quizás eso le dice a la gente, Danilo perdió porque no aceptó la imposición de Estados Unidos para sacar a los chinos de República Dominicana. Y dijeron, vino Pompeyo y dijo, usted no va a ser candidato, porque usted quiere tener a los chinos en República Dominicana. Pero ahí tenemos otro gobierno y siguen los chinos en Dominicana. Sí, tenemos los chinos aquí, y los coreanos, y japoneses, y todo el mundo. Pero él dice los chinos, por los chinos, etc., por la tecnología china. Y no están reunidos acá a rato en relaciones internacionales, comerciales, China y Estados Unidos, que son los dueños del mundo, como se dice. Entonces, es una contradicción de un doble rasero innecesario, de aparentar hacer bulto innecesario. Lo que tenemos que tratar de hacer, respetando las ideas, que crezca la economía, no importa quién sea. Si nos beneficiamos de la economía china para el crecimiento, más empleo, si nos beneficiamos de la economía de Estados Unidos, de los rusos, de los vietnamitas, guatemaltecos, bienvenido sea. Porque eso es lo que quieren los pueblos, es el desarrollo económico, el crecimiento. Porque tenemos una guerra internacional. Un día sube el petróleo, un día baja el petróleo, que baja el oro, que el peso, que esto, que la estabilidad económica. No tienen al garete los países dependientes. Son sumisos. Pero ellos, los de arriba, la potencia, siguen poniéndose de acuerdo, amigos televidentes. En otro tema, miren, recientemente se celebró un aniversario centenario de Fidel Castro, el líder de la Revolución Cubana. A nivel internacional, incluyendo a Estados Unidos, instituciones, partidos, movimientos a nivel nacional e internacional, pues levantaron la bandera de Fidel Castro. República Dominicana no se quedó atrás. El movimiento de izquierda en la Universidad Autónoma de Santo Domingo hizo un acto de solidaridad, de recordatorio al centenario de la trayectoria del comandante de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Se les perdió esa idea. No pasó nada trascendental. Quizás los radicales de derecha quieren ahora sentenciar, quitar visa. No, hombre. ¿Qué usted gana con quitarle una visa a un tipo que piensa en contra de usted? Como el hijo de López Obrador en México. Usted no gana nada con eso. No gana nada. Trata de ganárselo primero. Que cambie. Entonces nosotros vemos, Enrique, como fue en el alma mater, donde a Fidel Castro
la izquierda le hizo un gran homenaje al centenario del líder de la Revolución Cubana y sus dirigentes. Sigue vivo Raúl Castro, apareció recientemente. Y vamos a ver, han seguido a nivel mundial muchos pueblos, muchos dirigentes, movimientos, personalidades, articulistas, hablando del centenario de Fidel Castro. En San Pedro de Macorís, la población está a la espera de que terminen los trabajos y que se entreguen el remozado hospital regional Antonio Musa. ¿Cuántas veces lo han entregado? No lo han entregado al hospital Alberto. ¿Lo entregaron? No lo han entregado. ¿Cuántas veces? Dime tú si lo entregaron. Tú me estás contradiciendo. ¿Lo entregaron al hospital? ¿Cuándo entregaron al hospital Musa? Varias veces lo han entregado. No lo han entregado al oye, hospital. escúchame, el Luis Abinader ha venido 2 veces al hospital Musa. Ha inspeccionado Oye, trabajo. y Mario Lama vino varias veces. Ha inspeccionado trabajo. No ha habido un acto oficial, no lo han entregado. Óyeme, de parte de la unidad de pediatría le entregaron equipo. Tú estás desinformado, Enrique. No, el que está desinformado eres tú. ¿Cuántas veces van a entregar el Musa? No lo han entregado. No lo han entregado. Están trabajando en el Musa todavía. Hay muchas denuncias con el Musa. Están trabajando en el Musa todavía. Entonces la población quiere que eso se termine lo más pronto posible. Porque aparte de que afecta el desenvolvimiento del hospital, tanto a los pacientes, a los que van al hospital a consulta médica, etcétera. Yo vi en estos días que vino el encargado de odontología de salud pública y entregó el remozamiento del área odontológica del hospital Musa. Ahí estaba el doctor ¿cómo se llama? Eleazar, que vamos a invitarlo al programa. Ojalá pueda venir la próxima semana para que hable de los logros que ha hecho en el corto tiempo que tiene al frente de la Dirección Regional de Salud Pública. Y ahí vimos al doctor Eleazar en el Musa recibiendo esa área tan importante que es la área odontológica de los dentistas. Hay otras áreas que todavía formalmente nos han entregado. Hemos escuchado a muchas personas llamando a los programas interactivos preocupados porque están demandando que se concluya ya, que se entregue ya el hospital Musa remozado, renovado, actualizado. El gobierno, a través de Salud Pública, ha comprado equipos nuevos. Yo vi al nuevo director del hospital que declaró recientemente y presentó una serie de nuevos equipos que han llegado al hospital Musa. Entonces, es el hospital más importante del este del país. El Hospital Regional Antonio Musa es el centro médico del estado más importante de la región este del país. Y por lo tanto, tiene que tener la mirada, la atención de los periodistas, de la sociedad, de la población. Inclusive hay otro dato que llama la atención. Hemos escuchado quejas de pacientes que le ponen una cirugía para 6 meses y para 5 meses. Y cuando llega el tiempo de hacer la cirugía, se la postergan otra vez porque el cirujano no estaba, porque siempre hay un problema burocrático que atrasa la ejecución de esa cirugía. Pero ellos cobran. Ese problema cada rato en el Musa. Tengo el caso, por ejemplo, de una paciente del Musa que había que hacer una cirugía. El cirujano le dice, no, aquí yo no la puedo hacer. Y la hace en la clínica donde él está trabajando privadamente en esa clínica. 250,000 pesos. Óyeme, cirujano, tú puedes hacer esa cirugía en el hospital Musa, que están todos los equipos. Hay un quirófano, hay 2 quirófanos en el hospital Musa. 4 quirófanos en el hospital Musa. Mejor que toda la clínica privada de San Pedro de Macorís. Pero el especialista que trabaja en la clínica privada y trabaja en el Musa prefiere hacerla en el centro privado porque él va a ganar más. Él no piensa en la salud del paciente, en la condición del paciente, en la calidad del servicio que va a dar. Él piensa en el dinero.
para cambiar la jipeta, para cambiar el carro, para viajar a Hollywood, a Miami, a jugar en los casinos de Cleveland, etc. Entonces, las autoridades de salud pública tienen que mirar esto con atención. Los especialistas que están en los hospitales públicos, cuando le llega un paciente que tienen que atender, que no lo refieran al centro médico privado donde él ejerce, porque eso es inmoral. Y eso aquí pasa con frecuencia. A nivel nacional. Miren, otro tema de interés. Va a comenzar la apertura del año escolar, Enrique. Y ya la ADP anunció un paro. Antes de comenzar el año escolar, la ADP anunció un paro para el próximo jueves 20. Chantaje y chantaje. ¿Y qué vamos a hacer con la ADP? Yo le decía a mi amigo, el camarada Hipólito Medina Morocho, que siempre estamos tertuliando, siempre estamos en reunión, que lo que deben hacer los gobiernos es entregarle el Ministerio de Educación a la ADP y entregarle al Colegio Médico el Ministerio de Salud Pública, que ellos lo administren. A ver qué van a hacer con los millones, y ellos con un consejo de administración, la ADP dirija el Ministerio de Educación y el Colegio Médico con un consejo administrativo dirija Servicio Nacional de Salud y el Ministerio de Salud Pública. A veces se acaba la protesta y la huelga. Todo es por incentivo, pero por cosas que todo no ha comenzado el año escolar y ya anunciaron un paro para el jueves 20. O sea, a fracasar el año escolar. Chantajean con la evaluación, con incentivo, con esto. Lo de ellos es dinero, don dinero. Igual que el colegio médico. Las enfermeras no la nombran. Yo vi en estos días, y saludo esa gestión del doctor Eliezer, que siempre anda con David García, director de área. Es importante porque David García ha hecho tremendo trabajo en la dirección de área de salud pública. Y también debe de haber una unidad también con el doctor de los Santos, director provincial de salud. Entre el director provincial de salud de los Santos, Eliezer, director regional de salud pública, del Servicio Nacional de Salud, y David García, director de área, deben de concentrarse en los tres. Mira, ahora mismo, con la denuncia que hicimos en la introducción del programa de un vertedero que hay ahí en la bahía, debe de los Santos fumigar, limpiar, buscar a la alcaldía y al medio ambiente y limpiar esa cañada, porque eso trae contaminación, trae enfermedades. Que apuren eso. Y la gente, los juntas de vecinos deben de ayudar. Y donde haya un foco de infección, para evitar enfermedades a futuro, ponerse en contacto con las autoridades de salud, de medio ambiente y de la alcaldía, los regidores, los concejales que viven en esos barrios también, tocar la puerta y decir: mire, de los Santos, Eliezer, David García, Raimundo Ortiz, medio ambiente, contingencia, contra la cañada, contra tal barrio, fumigar los mosquitos, prevenir el dengue, la litoporosis, que son enfermedades peligrosas. Señores, eso es lo que debe seguir. Una unidad médica donde ellos... Tú ves el problema del MUSA, siempre hay denuncia. A veces son denuncias alegres para hacer daño. Pero yo no me hago eco de denuncias así por así. Había una campaña dura contra el director regional del Hospital Antonio Musa. Una campaña toda la semana. Y a veces muchas de esas campañas son calumnias, porque a lo mejor no es del PRM. Y así que se manejan. Pero el Frente de Salud del PRM, en estos 5 años, no se ha dejado sentir en San Pedro de Macorís. El Frente de Salud ha dejado que le impongan directores a nivel de la región. Yo he visto provincias como Barahona, como Montecristi, que le han impuesto directores médicos y ellos han hecho que eso no se consuma.
Los colegios médicos han protestado. No queremos ese. Porque pongan, si quieres poner un médico, ponga un médico de San Pedro. No, tú no puedes tener un médico de Barona para San Pedro Macorís a dirigir un hospital. O de Atomayor. Porque en Atomayor hay hospital, en Romanía hay hospital, en Higüey hay hospital. Entonces, los médicos de Macorís, que nombren médicos de Macorís, si son de frente a la salud del PRM, se buscan. Porque para la campaña los reúnen. Yo participé varias veces en reuniones del Frente Médico. Y yo veía a todos esos médicos ahí. Y técnicos. Analistas, bioquímicos, etc. En las reuniones y en el gobierno. No he visto muchos que han sido nombrados. Y eso es lo que trae problemas. Y eso lo hacemos. Señores, pasen buen fin de semana. Los mellizos